Ola, bons días a todos. Benvidos a esta nova edición da Feira do Ribeiro, que vai xa pola número 63. Vale, para mí é un placer estar outro ano máis con vos e acompañarvos en estas actividades todo o día de onte e o día de hoxe. E hoxe temos con nos un show cooking de Alberto Fernández do restaurante Pallabardo de Allariz e de Isabel Lozano. Vou vos contar un pouquiño deles antes de deixarvos co show cooking. Isabel Lozano é licenciada en Dereito especializada en análisis sensorial. Desenvolve a súa actividade profesional entre a xestión do coñecemento, a cultura do viño e a formación técnica. Formada no Instituto Galego do Viño e con amplia experiencia en distribución, asesoramento e deseño de experiencias enogastronómicas. Consolidou unha trayectoria centrada na comprensión profunda do produto, os procesos vitivinícolas e o servizo especializado. Como responsable de Vinisi, organizadora de eventos como Lucus e Vino Veritas, integra metodoloxía, precisión conceptual e enfoque pedagóxico, ofrecendo catas que combinan rigor académico, análisis crítico e divulgación accesible. Por outro lado, Alberto Fernández é chef e propietario do hotel-restaurante Pallabardo, en Allariz. Alberto leva a cabo unha cociña de brasa contemporánea basada no produto galego no respeto ao territorio. Combina tradición e técnica actual nunha proposta honesta, directa e con identidade propia. Premiado en certámenes gastronómicos galegos e firme defensor da cociña con lume e produto. Así que, sin máis, deixovos con eles e que disfrutades moitísimo. Bueno, sí, vamos con el primero. Bueno, después de esta presentación, yo no sé, ¿te atreves a hablar? Porque parece Sí, claro, que salimos da Wikipedia e demais. Bueno, eu creo que compartimos o mismo, por certo, Abel, que tamén é de Lugo. Eu creo que o primeiro é darlle as gracias á organización. Eu que estuve en outras feiras, é certo que o cuidado e a profesionalidade que hai a organización na Feira do Ribeiro, pois creo que é moi importante e algo que pon moito de valor os nosos produtos é o viño. Eu creo que é moi importante. Tal cual. Moitas grazas ante todo tamén, bueno, tanto a organización por organizar esta feira tan maravillosa e como a vos por vir aquí un día chuvioso como a este, que non fai sol, pero bueno, nada, vamos a arrancar facendo unha homenaxe a un produto galego que descubrín fai 2 anos, o espárrago da Ulloa, que curiosamente é de Monterroso, de Lugo, é a única produción que hai de espárrago grande en Galicia. Entón, pois, con este produto galego tan maravilloso, vamos a arrancar e vamos a facer unha espumiña de queixo con este espárrago que vamos a facer, que xa que non temos grella aquí, se non prenderíamos lume a esta carpa, temos aquí aceite de brasa, que facemos un poquinho de trampa e damos así un poquinho de aroma a brasa. E nada máis, remataríamos aquí con un polvo do espárrago, aproveitase todo. Nos tamén, aparte de ser defensores do produto, somos defensores de que non se tire nada na cociña, e cada día máis. Facemos cos tallos, isto duro normalmente tírase na casa, rómpese, pelase. Nos non, nos pelámoslo hasta o fondo, rompemos ese tallo que é tan fibroso e secámoslo na brasa. Chamámoslle cheminea a parte de alta da brasa. Temos unha parrilla enorme no restaurante e deixámoslo aí arriba. 24 horas estaría xa seco, quebradizo o tallo. Con eso, mallámoslo no robo de cociña e quedaría este polvo que ten unha esencia do espárrago enorme. Isto facémoslo nada. Ainda o fixen hoxe a 7 da mañá, antes de vir para aquí. Nada, xa vos deixo co viño que imos maridar. Vale, neste plato o que máis difícil é o mellor... Bueno, por certo, antes de nada, sempre suelo preguntar, que me imagino que o mellor aquí non, pero hai alguén virxen de cata, que nunca viñera a ninguna cata ou algo? Ah, bueno, sí que encátame que sempre haxa personas que se animen por primeira vez e que esteñan dispostas a aprender e a... Teño aquí. Entón, pois, benvidos, calquera cousiña que irades preguntar con respecto ao viño a min, da comida, mellor a quen controla. Vale, vamos a probar un plato que vai a estar moi marcado tamén polo verdor, por a sensación verde e que temos que controlar o amargo do espárrago. Entón, o viño que vamos a optar por el, que vos acaban de servir,
é un de Cuñas do Avia que ten un copás de variedades que é o habitual nesta zona do Ribeiro. É moi habitual que todos os viños señan copás. Por exemplo, na zona de Rías Baixas, pois é moito máis habitual encontrar, por exemplo, monovarietales de albariño. Aquí, aínda que os hai, é certo que as grandes mezclas pois eran un pouco referente da identidade do Ribeiro. Entonces aquí vamos a ter treixadura, vamos a ter albariño, e vamos a ter godello, e despois pequenos porcentaxes de helado e outras variedades. E ademais vamos a ter un pequeno traballo en lías, uns 9 meses en lías. Sabedes, alguén sabe o que é as lías? Pois cando sobre todo se traballa nun depósito e hai o viño macérase pois no resto de levaduras e pieles para que ese viño colla un pouquiño máis de estructura. O que busca aí o enólogo ou o viticultor é que ese viño teña un pouco máis de amplitud, que dure un pouquiño máis e teña un pouco máis de estructura na boca, non? Tamén nos vai a condicionar un pouquiño máis a veces o color, nos vai a intensificar esa capa de color que a veces nos dá pois moitas pistas con respecto á idade ou a evolución do propio viño, non? Entón, este viño con eses copas que falábamos van a ter esa parte moi aromática que vai a controlar un pouco ese espárrago e despois vamos a ter esa untuosidade que nos vai a dar esas lías, esa amplitud para acompañar ese mousse de queixo que creo que é da Ulloa, non? Entón, a Urzúa Ulloa. Entón, creo que hai moito produto de Lugo aquí, non? Eu é que tiro un pouco para casa, sabedes? Entón, desta maneira vamos a contrarrestar un pouquiño esa crema, non? A contrarrestar e equilibrar esa untuosidade que nos vai a acompañar a grasa do queixo. Vale, non sei en que momento o plato volo van a servir, pero si queredes facemos un poquinho o que é o tema coa cata. Bueno, primeira gran consello, iba a decir gran norma, pero gran consello, é que non fagamos caso ás películas de Estados Unidos, vale? É dicir, non temos que coller as copas así, vale? Vamos a collelas sempre polo mástil ou pola base, vale? Por qué? Porque vamos querer ver, oler e saborear, vale? Entón, aparte non queremos quentar o produto, queremos en todo momento pois visualizalo. A nivel de... Os sumilleres somos moitas veces un pouquiño pedantes e pecamos un pouco deso, que queremos un pouco romantizar o mundo do viño, que está moi ben. Eu estou moi a favor da democratización do mundo do viño, é dicir, que ao final temos que acercar o viño ás persoas, cantas máis persoas mellor, e encima nun momento en que o mercado nos está separando un pouco da xente xoven, non? Cando, bueno, aquí a verdad que estou vendo sorprendida que sí que hai moita xente xoven e iso é algo moi bon. Entón, por eso, calquera cousa, con respecto, por exemplo, á cata, para min un dos sentidos máis importantes no mundo da cata, como casi en calquer sector, é a presencia do sentido común. Vale? Entonces, a hora de catar, pois temos máis conocementos todos do que pensamos. Entonces, con respecto á vista, que pensades, que información nos dá este viño, solo vendo? Non teñades medo, sei que cando levades 2 ou 3 viños falades máis, pero non lle vou preguntar aos viticultores, ás grandes persoas, porque esas conto, como estou vendo aí a Xulia, eu creo que por aí tamén está Jonathan, que non vou preguntardes aos que sei de sobra que saben. Quero que faledes os que ao mellor non tan habitualmente pois tedes contacto co viño. Vale, aquí, como se chama usted? Pilar está nos falando da transparencia, danos o viño a vista, danos idea de, fálanos de transparencia. A veces a transparencia que nos vai a indicar en un viño? Juventud ou é máis vello? De que nos vai a falar? Juventud. Normalmente a transparencia nos fala máis, cando é brillante e demais, nos fala máis de xuventude. Vale, que máis pistas nos pode dar a vista? Por exemplo, podemos diferenciar se un viño ten burbulla ou non, non?
É dicir, podemos saber se estamos ante un espumoso, se estamos ante un viño seco. Vale, a burbuja que pode haber moitas veces ahora é de botarvos o viño, pero estamos ante un viño, en todo caso, seco, vale? Despois, con respecto tamén nos pode dar información á vista, por exemplo, se vemos sedimentos, se vemos algún pozo, se vemos que o viño non é tan transparente, non? A veces nos pode falar de que estamos ante xente que busca un pouco que non haxa tanta intervención, que non haxan tantos mecanismos para limpiar ese viño, non lle importa tanto a apariencia. Eu sempre falo un pouquiño das mazás de algunha frutería ou de algún supermercado, algunha cadena moi coñecida, con colores moi vivos e sempre todas iguales. Considerades que esas mazás son mellores que as que temos na nosa casa, que teñen gusanos, todos os colores moi diferentes? Non, bueno, pues a veces co viño tamén nos vai a influir para saber que se buscan ou non se buscan tratamentos, vale? Entón, eso non quere decir para nada que o viño cos tratamentos pues, sexa algo que non vayamos a cuidar, nin moito menos. Se busca, sobre todo, os viños que nos contan as historias a través do territorio, vale? Despois, na seguinte, se vos parece, no seguinte, vos seguirei falando da nariz e despois da boca, agora que xa vos van a poñer o plato, o que queredes un pouco é disfrutar dese espárrago co viño. Tamén vos preguntarei as sensacións do maridaxe o facelo e que tal estaba ese espárrago ou que tal estaba o viño, non? Como ben falamos antes, tendes aquí unha base de mousse de queixo Arzúa que fixemos no sifón, solo leva nata, todo produtos galegos, ademais, nata e queixo, non leva nada máis. Despois o espárrago, unhas gotiñas que non falamos antes de gotas de abril, de virxen extra, e o polvo que falamos. O espárrago nada, solo marcadiño na grella con este toque sutil de brasa e nada máis. É algo sinxelo no que resalta moito o produto. Bueno, e agora tamén xa nos contaredes a ver que tal a maridaxe, como dixo a nosa compañeira. Porque unha cousa moi importante nos restaurantes tamén, cando ofrecemos algún viño para maridar os nosos pratos, que resalte ese produto. Habéis probado o viño? Sí. ¿Y qué os parece? Bueno, bien. Es joven y seco, vale, joven y seco. Tenemos un vino que después os hablaré un poquito más de la nariz y todo esto, cómo catar, pero que es muy aromático. Son vinos con mucha fragancia, que son fruto un poquito de las variedades que hablábamos antes. Nada, sin embargo, está muy equilibrado y es un vino con sensación fresca y que perfectamente creo que combina con lo que os decía, ese verdor que caracterizan los espárragos y que hay que controlar un poco el propio amargor. Pero además, como la cocina moderna de hoy en día, hablamos de texturas, pues es mucho más importante el saber maridar, el probar vinos que no nos carguen demasiado y que nos limpien, ¿no? Y en esto, por ejemplo, pues yo creo que este vino pues cumple perfectamente todas estas expectativas. Además, es una bodega conocida aquí en el Ribeiro, que ha hecho también, yo creo que una gran labor de divulgación y de apuesta pues, en un momento de volver a ese gran esplendor que siempre tuvo el Ribeiro. Y yo creo que Cuñas do Avia pues es uno de esos vinos que han hecho pues mucho esa labor y que, como veis, pues son vinos que responden y que aparte podemos disfrutar y podemos hablar a través de ellos. Yo siempre digo que lo importante en el mundo del vino son las conversaciones que se generan
con las botellas. Y por mucho que alguien me venga a discutir, creo que esas conversaciones no son iguales que las que se desarrollan con otras bebidas, ¿no? El vino permite, con esto no estoy haciendo apología de beber ni de embriagarnos, sino de disfrutar, que es un poco la idea que un poco subyace en todo esto. ¿Qué tal ese espárrago? Sí. A ver, aquí queremos resaltar o producto, esa textura crocante, marcadiña solo. Claro, es que hablo del vino, pero si me pongo mucho a catar... Ayer lo cataba ella todo. Sí. ¿Y la espumita de queso qué tal? ¿Bien? Sí, sí. ¿Puedes resaltar algo? Porque ya que has dicho algo del vino, eres el único que ha hablado. Claro, porque lo que tenemos que hacer en la cocina es eso, aprovechar todo. Porque muchas veces tiramos cosas las cuales podemos aprovechar. Evidentemente no todos tenemos una brasa, una parrilla enorme y hacemos cosas, no, pero en casa sí que muchas veces cuando asamos un pollo o cualquier cosa en casa, aprovechamos ese calor del horno y podemos hacer esto tranquilamente en casa. Y con una turmis o con un molinillo incluso de café, molinillo de esos cafés de toda la vida, se puede coger y se pueden hacer estas pequeñas cosas, que es un aprovechamiento y tienes, sobre todo problemas, gente con problemas de hipertensión o cosas, lo que hacemos es potenciar el sabor, por esto no tiene ninguna sal añadida en este plato. Entonces, sin sal añadida, o sea, encima estás dietético, imaginaos, sí. Dime. Por cierto, ¿qué sois más, de blancos o de tintos? Blancos, más blancos. ¿Quiénes son de tintos? Bueno, pensé que iba a haber mucha gente que me dijera de los dos. ¿Por qué escoger, no? En plan, aparte yo creo que hay que precisamente combinarlos y que está un poquito también el gran placer. Vale, ¿os ha molestado el verdor del espárrago? ¿Os ha limpiado el vino? ¿Tenéis la boca preparada para el siguiente bocado? Eso es muy importante, porque siempre queremos comer y beber con disfrute, ¿vale? Están ya todos servidos. Sí, está todo servido, sí. Si queréis, aprovechando mientras acaban de serviros y preparan el siguiente plato, vamos a hablar un poco de la nariz de este vino y de cómo la utilizamos. Vale, con respecto a antes que os hablaba del sentido común, esto es que, por ejemplo, porque es algo que os da especialmente miedo cuando empezamos a hablar de aromas y cosas que podemos percibir en nariz, que a veces decimos, si a mí me huele a vino, ¿qué me estás contando, no? Entonces, ¿qué frutas pensáis que asociamos con los vinos blancos? Uva blanca, bueno, pues muy importante esto, porque hace 2 días en mi local en Lugo tuve una cata para 8 personas y había una niña de 10 años que no cató, pero estaba allí, pero le dejaban oler el vino, ¿no? Y cuando yo hice esta pregunta, la niña dijo, a uva blanca. Y es verdad, es lo primero. Entonces, esa uva blanca la vamos a asociar a ¿qué otro tipo de frutas? Manzana, que también es blanca, son claras, ¿no? ¿Verdad que con el vino blanco no vamos a asociar fruta roja, no vamos a asociar fruta negra?
¿Eso con qué lo asociamos? Con el tinto. Vale, por eso os digo que el sentido común es importante. Entonces, siempre comento, si controlamos mucho en el vino y distinguimos un aroma cítrico, si somos muy buenos, pues a lo mejor podemos diferenciar el pomelo, la mandarina, la naranja, el limón, pero si no quedamos genial diciendo cítrico, ¿no? Sin mayor complicación. Lo mismo ocurre con las flores. Los vinos del Ribeiro son especialmente aromáticos, hay muchas flores normalmente. Vale, hace también unos días tuve una cata con una chica que se dedica a eventos y que mueve mucha flor, le encanta, y esa chica cualquier vino me lo asociaba con una flor. Claro, evidentemente tenía muchísimos más conocimientos que yo a nivel de flor. Yo no sabía pues ciertos aromas, sin embargo ella al momento me decía, Isa, esto es pues esto. Yo decía, jolín, te voy a tener que llevar a todas las catas para que me identifiques la flor que va con cada vino. Pero al final pues me huele a flores, me huele a primavera, me huele incluso a veces a esa sensación de cuando empiezan a nacer las flores y hay muchas abejas y esa sensación que hay en la primavera que es muy típico de Galicia, ¿no? Entonces, este vino os resulta, ¿qué aromas veis en nariz? Muy floral, ¿no? ¿Percibís flores? Suave. Bueno, ahora seguro que os queda poco vino y ya no me sabéis percibir tanto, ¿verdad? Aquí ya se está riendo el señor en plan, a ver, claro, ahora, ¿qué olemos? Sí, sí. Beber o no todo, ahora claro, non. A min tamén pásame nas catas, non fun a moitas, pero pásame. Despois, mira, e ahora non apreciáis, si o no, échame outro poquito. Que no. Claro, efectivamente. Pero, ¿cómo? A cítrico. Ahora le diré naranja, limón, lima. Vale, hay un cítrico fino, no demasiado... es un vino, muy aromático, como muchos de los ribeiros blancos que vamos a probar o que vais a probar a lo largo de esta feria. Pero es muy interesante utilizar la nariz a veces para que nos dé pistas, ¿no? Muchas veces nos da pistas con respecto a las variedades, también las elaboraciones y demás. Tampoco me quiero poner aquí demasiado técnica, sobre todo cuando habéis acabado el vino, que me diréis para qué. Vale, entonces, y con respecto a la boca, que ya lo habéis bebido todos, yo siempre hablo un poco de la lengua. Aquí lo importante es distribuir el vino por las papilas gustativas y ver un poco las sensaciones que nos da. Entonces, la puntita siempre nos va a dar el dulzor. Y ahora muchos me diréis, pero si no es un vino dulce, ¿nos va a dar dulzor? Sí, porque residualmente siempre nos va a quedar algo de azúcar. Siento decíroslo, pero no es un producto light, no es un 0,0, ¿vale? No es, hay algo ahí. Después, los laterales de la punta nos van a dar la salinidad. Vale, vamos a ver muchos vinos que son muy salinos porque son capaces de transmitir los suelos al propio vino, esa mineralidad, ese concepto que a veces hablamos, se distingue ahí. También en vinos muy próximos al mar o que nos dan muchos esos matices, pues son muy salinos, o incluso los jereces son vinos salinos, los jereces secos, ¿vale? Y después tenemos la acidez, que tenemos la suerte de tener en Galicia muchísima acidez, ¿vale? Ahora me diréis, hay gente que muchas veces me dice, a mí la acidez me sienta mal. Bueno, lo que te sienta mal a veces es tomar pues 3 botellas de vino en la feria de Rías Baixas ahí y después me vienes diciendo que te sienta muy mal el albariño. No, a lo mejor te sienta mal beber las 3 botellas. Pero tenemos que buscar sobre todo el equilibrio. No es tan malo la acidez como no buscar un vino que esté equilibrado. Porque hay vinos que después tú miras su ficha y sí que tienen acideces muy altas, pero está equilibrado y realmente no nos resulta tan ácido. Pero si salivamos, si tragamos el vino y salivamos, vamos a tener la sensación de que tenemos acidez, ¿vale? El otro día
Sonia Molero, que es una sumiller de Coruña, que sobre todo se ha especializado muchísimo en vinos naturales, hizo una cata en mi local y hablaba de cuando tenemos dudas de tomar el vino y abrir la boca para abajo. Si la cerramos, es que con respeto nos babamos. Entonces, es que hay acidez. Vale, entonces, de todos modos, en Galicia tenemos esa suerte de mucha presencia de acidez. Y al fondo de la lengua vamos a sentir el amargor. Vale, entonces, normalmente es esa sensación que si la notamos desde el principio va a percibir estar durante toda la degustación, igual que el dulzor se nos va a ir o la acidez vamos a tener que después recuperarlo o darnos cuenta si hay acidez o no. El amargor, si notamos ese amargor, normalmente va a ser uniforme a lo largo de toda la degustación. Y ahora Sí, efectivamente. Y ahora el segundo... Sí, ahora estamos preparando ya el segundo plato. Nada, estamos aquí con un pulpo, ¿vale? Pulpo gallego, de verdad, ¿vale? De la Ría, de Galicia, certificado por Galicia Calidade, ¿vale? Hoy en día veo sonrisas y por aquí lo del pulpo gallego, porque hoy en día se está desprestigiando mucho porque entra mucho pulpo de fuera y todo el mundo dice que tiene pulpo gallego. Pulpo gallego no hay, evidentemente no hay para todo el mundo y no hay mucho. Y siempre hay una producción y hay una veda. Entonces nosotros siempre abogamos por el producto de calidad y el producto, a ser posible, gallego, 100%. En este caso, tenemos un proveedor que trabaja con él, es pulpo de lonja gallego, certificado. Está certificado por Galicia Calidade y Pesca de Rías. O sea que estamos hablando de palabras mayores, que es lo que vais a degustar ahora mismo. Va a ir con una patata rota, también patata con IGP de pataca de Galicia, y con un aceite de abril de collita propia, y el protagonista evidentemente es el pulpo. ¿Qué vino vamos a poner con esto? Pues vamos a poner un vino de Bodegas Pateiro, que es caíño con sousón. Vamos a buscar, bueno, tiene suelos francoarenosos y estamos hablando de viñas entre 15 y 40 años. Aquí es aparte, bueno, de estarnos poniendo ya la boca agua y de darnos cuenta, creo que aquí Alberto nos está hablando de la importancia y la suerte que tenemos en Galicia de tener los productos que tenemos, ¿no? Es cierto que se está cuestionando mucho el tema del pulpo, quizás a veces también por temas económicos y porque cada vez somos un poco más exigentes, ¿no? Queremos saber de dónde viene el producto. A lo mejor no hay tanto problema con que sea o no sea gallego, pero no nos gusta que nos metan gato por liebre, ¿no? Entonces, en todo caso, todo esto es muy importante y que se comente todo esto porque también hace que el cliente, el usuario, pues coja formación y sepa cómo exigir si es oportuno hacerlo, claro. Evidentemente, a lo mejor, no sé si el precio del pulpo gallego tiene que ser superior al otro pulpo. A ver, en muchas ocasiones, yo por ejemplo que gasto bastante pulpo, muchas veces te ves que gente que te ofrece pulpo, pues tanto de Marruecos y de otras latitudes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y muchas veces el precio es similar, depende del calibre del pulpo. Por ejemplo, el pulpo que estamos poniendo aquí hay muy pocos, de hecho se acaban enseguida, y el precio es bastante más elevado. Entonces, claro, el producto también en el sabor se nota mucho en el pulpo, el color también. No es lo mismo un pulpo marroquí, que no estamos diciendo que sea malo el producto, pero si ponemos pulpo gallego, es pulpo gallego. Claro, esto al final tiene que ver un poquito con la formación y con lo que nos explican. Vale, es importante, pues claro, si nos están explicando, pues este pulpo cuesta esto, porque estamos hablando de un pulpo gallego, eso creo que es la base, igual que en el mundo del vino. Yo a veces he hecho en falta en algunas salas, yo soy muy crítica con
con la hostelería de Lugo, me gusta que la gente pues salga un poquito mosca cojonera, ¿no? De hecho, cuando vienen a mi local después me dicen, ya salen de Vinisi siendo moscas cojoneras. Porque, claro, si nosotros pedimos en la hostelería un blanco, ¿qué nos van a dar? ¿Qué creéis que nos van a dar? ¿El mejor blanco que tienen? No, el que han comprado más barato, ¿no? Lógicamente también. Claro, si nosotros no exigimos, ellos no nos van a dar. Lugo es una zona con grandísimo producto, pero es verdad que en nuestros restaurantes falta, pues, y con grandísimos cocineros también, pero en las salas faltan sumilleres, falta gente que explique el vino. Y esto es muy importante, porque a veces no tiene por qué costar un vino igual y me tienes que explicar por qué realmente estoy pagando más por este vino que por otro. Entonces, es un poco lo que está hablando él del tema del pulpo, ¿no? Al final consiste en que nos den la información, en que sepamos qué producto queremos, cuándo lo queremos. No siempre es necesario tomar vinos muy caros, ni muchísimo menos. Hay vinos, y tenemos la suerte de estar en una zona, y hablo en Galicia en general, de poder disfrutar de vinos de muchísima calidad a precios pues muy baratos, ¿no? Igual que en nuestro país vecino, en Portugal, hay grandísimos vinos a precios muy, muy económicos. Entonces, creo que eso es muy importante, la formación, es muy importante este tipo de eventos que nos acercan un poco más a la cocina explicada y también a la sala explicada. La verdad es que tiene una pinta extraordinaria. Espero que me quede algo para mí, porque... Esperemos. Hemos traído alguno más por si acaso, pero bueno. Pero bueno, esperemos. Yo muchas veces te dice todo el mundo, bueno, te pondrás ciego a vino cuando vas a un evento tal, y a vino y con la comida que tal. Muchas veces casi no probamos ni lo que hacemos, no tenemos ocasión. Esto nos lo he comentado antes, pimientos de Padrón están empezando los primeros. Estos los hemos conseguido, hemos removido Roma con Santiago para encontrarlos, porque ahora mismo, dadas a las lluvias que ha habido, se ha retrasado la cosecha. ¿Y pican o no? Hemos conseguido... ¿Pican? No, Vale. no pican. Y entonces vamos a coronarlo también con una emulsión de pimiento de Padrón, no pica. Vale, Le pues va a dar también un ligero amargor. verdor y amargor. Esto sí. que está echando Alberto, esta emulsión de pimiento de Padrón, también nos va a condicionar bastante el maridaje. Vale, vamos a tener ese toque verde del pimiento y ligeramente picante y amargo. Entonces es algo que no nos puede comer el pimiento al vino, ¿vale? Y además estamos hablando de un pulpo a la brasa, con lo cual esa brasa, ese toque ahumado también nos va a condicionar bastante el tema del vino. Entonces, aunque muchas veces de entrada podemos pensar que el pulpo marida con un blanco, en este caso nos vamos a un tinto. ¿Por qué? Precisamente por todo eso. Por esa emulsión del pimiento de Padrón, por ese pulpo a la brasa, vamos a buscar precisamente ese vino tinto, un tinto del Ribeiro, que son normalmente muy atlánticos, son muy frescos, tenemos la sensación, los taninos están siempre bastante suaves, ¿vale? Es decir, no vamos a tener la sensación muy astringente en boca. ¿Lo habéis probado? Bueno, está muy bueno este vino, ¿no? Vamos a tener Caíño, vamos a tener Brancellao y vamos a tener Sousón. Entonces, el Caíño es quizás la variedad más ácida, que nos va a dar un poquito de frescura, nos va a limpiar también esas sensaciones de grasas que hay en cualquier plato y de brasa. Vamos a tener la Brancellao, que es una variedad que nos marca mucho las frutas rojas, es una variedad muy elegante que a mí especialmente me gusta. Y vamos a tener la Sousón, que nos da un poquito más de estructura, también para lo que hablábamos, de equilibrar ese pimiento, ¿vale? Entonces, creo que el vino, cuando os recomiendo que esperéis para maridarlo, que tengáis el plato, pero vais a ver cómo acompaña a todas estas texturas
que también lo hacen como muy apetecible, ¿no? Y que ya veis que a veces para maridar simplemente hay que pensar también un poquito, ¿no? Hay que darse cuenta que, bueno, antes era muy habitual las cocinas sin tantas texturas y era como mucho más evidente que catábamos o maridábamos ciertos platos siempre con blancos y otros con tintos. Ahora pues rompemos un poquito los esquemas y nos vamos ya a maridajes más de contrastes. Como mi compañera decía, con las texturas voy a hacer ahora un movimiento como un cura, como cual cura domingo de misa. Esto también es aprovechamiento. Con las cabezas del pulpo y los recortes de lo que es la piel cuando se despelleja un poco y para hacer bonito las tajadas del pulpo, lo que hacemos es triturarlas también en el robot de cocina, le adicionamos un poquito de aceite y pimentón y con un poco de base de la patata esta que hemos traído aquí, también lo mismo, lo dejamos ahí, como digo yo, por abandono, de un día para otro, de la noche anterior, lo dejamos y queda como un cristal de patata con pulpo. Tiene un aroma ahumado, me recuerda mucho, hoy cuando lo he destapado a la mañana, esto no iba a ir en el plato, pero bueno, lo hemos improvisado porque nos ha parecido un aprovechamiento ideal para este plato. Y me recuerda el olor al cachabushi japonés, pero en formato pulpo. No sé, a ver qué os parece. Ya os pongo un cacho generoso para que lo probéis. Y hablando de las texturas... Efectivamente. Pues, esto siempre pues, le da una textura y un aroma diferente. Claro, la textura, lo crujiente, todo eso nos rompe un poquito que precisamos. De hecho, a ver, la suerte de lo que os hablaba de Galicia, de la cantidad de vinos que tenemos, de las cantidades de variedades que tenemos, porque muchas veces yo le pregunto a la gente, decirme variedades. Os estoy preguntando, variedades gallegas que os suenen a vinos gallegos. A ver, que no escucho. Godello. Godello, que ahora es la que todo el mundo está buscando. Todo el mundo busca Godello. ¿Cómo? Treixadura, claro, es que primero aquí tenemos que hablar de la treixadura, pero tenéis una variedad maravillosa aquí en el Ribeiro. Vale, ¿qué más variedades os suenan de vinos gallegos? Me voy por este lado porque me están contestando más. Caíño, Loureira, Sousón. Bueno, aquí sabéis más variedades que las típicas. Vale, torrontés, muy bien. Que es creo que en el Ribeiro es la segunda variedad que hay, el torrontés, que es una variedad pues muy rústica, que antes se extendía por toda la península ibérica y ahora mismo pues hay pequeñas zonas como Rías Baixas y Ribeira Sacra, pero muy poquita producción. Y tenemos también, creo que en Argentina, y bueno, hay torrontés. Pero bueno, por ejemplo, no todo el mundo conoce esa variedad. A veces a mí, cuando hago esta pregunta, simplemente me dicen Albariño, Godello y Mencía. Entonces, cuando les dices que hay más de 70 variedades en Galicia, se quedan como diciendo, ¿y dónde están las otras? Entonces, ya veis que tenemos muchísimas posibilidades de maridar y jugar con los vinos de Galicia. Y aparte, bueno, con muchísimas elaboraciones, con muchísimos procedimientos, que los viticultores están arriesgando y haciéndolo, creo que extraordinariamente bien. Bueno, a nivel aromático, bueno, antes hablábamos de los colores, no os hablé mucho de cómo hacer o diferenciar. Hablábamos de que el color a veces nos identifica la edad del vino, ¿no? También os dije que tiene que ver mucho, cambia según las elaboraciones, evidentemente, y también según las propias capas de las uvas, la propia intensidad. Pero para el color, que muchas veces pues es lo primero que en catas veo que miráis para hablar de la edad, pues hay que atender al ribete. ¿Sabéis lo que es el ribete en el vino? Este ángulo que forma la copa es lo que vamos a mirar para hablar de la edad del vino, ¿vale? Entonces, en los vinos blancos, el toque más incoloro normalmente nos habla eso de vinos más jóvenes. Cuando hablamos de pues
vinos que van subiendo un poco la intensidad, amarillo limón y demás, hablamos de un poquito más de edad o de otra elaboración, vuelvo a decir, todo entre comillas, y después ya cuando vamos a colores más dorados, más intensos, pues hablamos de vinos normalmente de más edad o que pueden tener algún carácter oxidativo, y después ya cuando nos encontramos vinos blancos, ocres, pues vinos blancos muy antiguos, ¿no? Con los vinos tintos, cuando hablamos en el ribete, nos encontramos con vinos turquesa, violáceos, normalmente nos hablan de juventud, ¿vale? Los colores rubí nos van a hablar de vinos pues con un poquito más de edad, y después nos encontramos también los ocres, ¿vale? Cuando van evolucionando o encontramos vinos tintos muy antiguos, pues también llegamos a esa evolución, ¿no? Después el tema de los aromas, que hablábamos antes del sentido común. Vale, también hay una cuestión, en los aromas hay que distinguir los primarios de los secundarios de los terciarios. Normalmente, a copa parada, vamos a identificar los primarios, los que vienen de la variedad, ¿vale? Ahí es donde nos va a aparecer más los toques de fruta, los toques herbáceos y demás. Después vienen los secundarios, que vienen de ese proceso de fermentación. Ahí vienen a veces pues, determinados aromas a plátanos, otros aromas de esas fermentaciones. Y después los terciarios, que ahí pues, va a depender un poco si estamos hablando de barricas, si estamos hablando de conservación solo en botella, etcétera, etcétera. Pero a veces el jugar con la oxigenación, a oler primero copa parada, nos va a dar determinadas pistas, después ponernos a oxigenar, ponerlo en contacto con el oxígeno, vamos a ver que muchas veces el vino cambia totalmente. Entonces yo siempre recomiendo hacer esa primera apreciación a copa parada, moverlo y un poco dejarnos ver esa evolución al ponerlo en contacto con el oxígeno, ¿vale? ¿A qué os huele este vino? Rojo, fruta roja. Frambuesa. Sí, fruta roja. Hay también algo de especia ahí, ¿notáis? Quizás pimienta, algo de clavo. Hay una sensación muy fresca en nariz también, ¿no? A la hora de meterlo en boca, ¿os sorprende? ¿Os rompe con los aromas que habéis olido en nariz o no? A ver si me explico. ¿Todo lo que oléis en nariz lo percibís después en boca? No, ¿verdad? Me ocurrió el otro día, se estaba catando una mencía que estaba muy reducida, muy cerradita. Y es verdad que a veces pues esas mencías tienen pues de entrada olores un poco desagradables si no oxigenamos bien y demás. Entonces, pues todos tenían una sensación de que ese vino no les iba a gustar nada. Pero después, cuando lo metieron en boca, les sorprendió, porque era una mencía que estaba muy redondita y demás. Sí que tenía pues esa nariz, ya digo, muy, muy reducida, pero en boca cambiaba totalmente. Entonces, a veces, por eso os pregunto si la sensación que tenéis en nariz se mantiene en boca o os cambia totalmente. ¿Lo habéis probado el vino? ¿Y? ¿Tiene astringencia? ¿No tiene? ¿Qué sensaciones tenemos en boca? ¿Un poco? Un pouco, a ver, astringencia, sabéis que aquí vamos a xogar un poquinho cos taninos, vamos a ter máis astringencia. De todos modos, pareceme un viño moi redondo, que está bastante, as aristas totalmente limadas, ¿no? Que máis me podedes decir deste viño? Vos gusta? Porque, bueno, sabedes que o importante de todo isto, por moito que vos este falando, eu ou Alberto,
de qué rico el pulpo, qué rico este plato, qué rico este vino. Lo más importante que es que os guste. Vale, es verdad que es muy recurrido decir que lo importante es que nos guste, pero es cierto. Entonces, ahora que casi creo que vais a tener ya todos vuestro plato, a ver si os quedó algo de vino para poder acompañar el plato y me decís después qué tal la sensación y el maridaje. Veo que los que se lo dieron al principio lo comieron muy rápido, así que imagino... No esperaron a lo demás, ¿no? Veo... aquí no engaña la gente. Cuando lo come, normalmente gusta. Bueno, Alberto, dinos también, porque a lo mejor hay gente que no conoce dónde está tu restaurante. Estamos situados en la hermosa villa de Allariz, en Ourense. Bueno, algunos de aquí ya lo sabéis, que hay alguna cara conocida. Y estamos enclavados en una hermosa casa de 1860, que también es un pequeño hotelito rural con 5 habitaciones. Entonces hacemos una cocina honesta, lo más honesta posible, con producto de aquí, de Galicia, y de la mejor manera, lo tratamos el producto de la mejor manera posible, con algo cercano para que el cliente se sienta en casa. Y lo mismo también con el hospedaje, también que el cliente se sienta con la experiencia completa. Entonces, pues nada, os invito a venir, os invito a que también os etiquetéis, si algunos sacáis alguna foto o alguna cosa, que nos etiquetéis en redes y nada, que nos sigáis y que nos vengáis a visitar algún día. Normalmente también el vino mucha gente lo bebe con vino blanco, o sea, el pulpo, quiero decir, con vino blanco, ¿verdad? Claro, es lo que comentaba un poco al principio, de entrada a lo mejor, en cuanto a un maridaje de afinidad, podíamos tirar más por un vino blanco, pero vuelvo a decir, ese toque a pimiento y esa brasa nos condicionan bastante el plato, ¿no? Entonces es un poco, depende un poco también después de la intensidad, pero cuando sabemos que hay un pimiento, es cierto que yo tampoco es que sea muy intenso, está muy bien equilibrado, creo que los sabores en el plato, pero es cierto que yo pues no tuve la posibilidad de catar previamente este plato. Entonces intentas un poco asegurar que sea un vino pues que si hay mucha intensidad con respecto al pimiento, pues sepa responder, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que aparte el plato está como muy equilibradito todo, tenemos ese toque verde, pero no nos come para nada el producto. Y después la brasa, se nota que está la brasa, pero tampoco es muy intensa, ¿no? Entonces, incluso, por supuesto que con algún blanco sí que podríamos haberlo introducido. ¿Os gusta de todos modos esta combinación del pulpo con este tinto? ¿Conocíais esta bodega? Por cierto, aquí sois todos de esta zona, hay gente de fuera de Galicia, hay gente... ¿Sois de aquí? Hay gente de fuera. ¿Fuera de Galicia o fuera de España? Ah, ¿y me estáis entendiendo algo? Porque espero que sí, porque si tengo que cambiar de idioma, pues lo tengo más complicado. Vale, bien. ¿Alguien de otras zonas de Galicia? Rías Baixas. Vale, muy bien. ¿Hay alguien de Lugo por aquí? No, solo estamos en la mesa principal aquí. Bueno, hoy la verdad que hacía un día de estos que a lo mejor de entrada todos nos quedaríamos en el sofá de casa, pero ya veis que vale la pena salir, disfrutar y venir a conocer productos y grandes cocineros como es el caso, ¿no? Bueno, yo ahora que estoy un poco haciendo y probando, pues a mí la verdad es que me gusta mucho este vino con esta combinación. No sé si alguien quiere decir algo, aportar algo. Aún no habéis bebido lo suficiente para hablar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero quería preguntar, ¿es verdad eso de que los blancos con productos de mar y los tintos con carnes o no? Lo que decía ya antes.
Claro, aquí me estaba preguntando si es verdad que esto de los vinos blancos con productos de mar y los tintos con carnes. Vale, esos son los clásicos maridajes de afinidad, ¿no? Ahora mismo, pues aparte la cocina, que como veis es de muchísimas texturas, pues un poco todo eso se nos desvirtúa, porque un propio producto que tenga algo de mar puede tener también, mezclarlo con carne o con otras texturas que nos condicionen mucho. Entonces, ¿qué ocurre? También ha cambiado muchísimo las ideas de maridaje. Estamos un poco también al tema de los maridajes más de contraste, pero también tenemos muchos vinos que nos permiten pues jugar. Antes era muy habitual que se tendiera mucho siempre a las mismas marcas, a productos muy marcados por la madera, que condicionaban mucho la madera ese vino y que también nos saturaba. A mí me sigue sorprendiendo que pues desde siempre había un poco el condicionamiento, por ejemplo, de la burbuja para el postre. Vale, y yo me pregunto, después de tomar, sobre todo aquí en las cocinas gallegas, yo no sé cómo es exactamente en esta zona, pero en mi pueblo, cuando hay fiestas, pues lo que abunda mucho es la comida. Allí no se va nadie con hambre. Entonces, después de comer no sé cuántos platos, muy abundantemente, porque si no comes te riñen, ¿vale? Porque eso es muy de Galicia. Entonces viene el postre, ¿vale? Viene el postre con 3 o 4 tipos de tarta, no sea que tengamos solo un yogur, no, vamos a tener pues tartas aparte potentes, ¿vale? Y aparte de todo eso nos meten burbuja, y no es que nos metan un Brut Nature, no, nos van a meter un Brut, nos van a meter un producto con mucho azúcar. ¿Qué ocurre ahí? Terminamos saturados, terminamos con la sensación de empacho, terminamos teniendo la sensación de que la comida nos ha sentado mal. Nos apetece casi un gin tonic para un poco liberar un poco todo esto, ¿no? Entonces, la suerte de los vinos ahora es que pues un poco nos estamos librando, salen un poco más desnudos, afortunadamente, y nos marcan un poco más la variedad y nos permiten jugar con muchos de ellos. Es decir, ahora dentro de la burbuja ya es muy habitual que la gente que podamos comer con champán, con espumosos, y que lo hagamos desde un primer momento, por supuesto siendo un Brut Nature, ¿no? Esa es la molleja. ¿Qué pinta? Nuggets. Vamos a decir que son nuggets. Vale. Pues vamos a empezar ahora con el tercer plato y el tercer vino, que nos van a explicar el plato en qué consiste. Vale, pues tenemos aquí en homenaje, vamos a rendir 2 homenajes. Uno al Ribeiro en sí, en el que estamos ahora mismo haciendo este show cooking, esta maravillosa feria a la que nos han invitado, y hemos utilizado para este tercer y último plato una hoja de siso. Pero a mí me ha parecido curioso porque, mira, nunca había trabajado este siso que por el envés de la hoja tiene así este color como de uva. Entonces, pues queremos rendir homenaje al Ribeiro donde estamos ahora mismo con esta hoja. Segundo homenaje, en este plato va en la salsa, va un vinagre muy especial, y vamos a rendir homenaje a una persona que nos dejó hace muy poco tiempo, pero dejó un legado enorme, que son estos vinagres que hacía con tanto cariño y tanta pasión aquí en el Ribeiro. Ahora la labor, el testigo, lo han pasado a sus hijos, Uxía y Brais, y muy amablemente van a seguir con esto, que es un legado que al final no se debería perder, pues como pasa con muchas bodegas que pasan de generación en generación y se están perdiendo. Nunca perdamos el legado que nos dejan nuestros padres, nuestros abuelos. Yo, para mí, me llena de orgullo poder seguir. Contacté con ellos diciéndole que yo
aparte de darles el pésame, que yo quería seguir con esto. Y ellos los siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Para mí es lo más bonito que pueden hacer unos hijos, es rendir homenaje y seguir con el legado de su padre, haciendo un vinagre tan premiado y tan rico como este. Nunca falta en nuestra cocina, si venís al Payabarro, a Yariz, nunca falta en mi cocina. Utilizo mucho los vinagres para todas las cosas, contraste. Los vinagres no tienen que ser solo para platos salados, sino también para dulces o para lo que sea. Y bueno, dicho todo esto, vamos a... no os voy a contar toda la verdad del plato hasta que lo probéis todo. No quiero condicionaros por si alguien dice, bueno, vámoslo a chamar en galego nugget de tenreira. Vale, o culpable do nugget, este señor que está aquí, que é o noso proveedor, claro, tamén o que falamos de Lugo, do restaurante Eurogal, ten unha carne seleccionada estupenda, e é o culpable hasta incluso do nome, porque estábamos falando un día de carallada, porque sacamos este plato, axudoume moito el, é un nugget de tenreira. Mira, glaseámoslo nesta salsa, donde leva ese contraste un poquinho do vinagre, un poquinho doce, un poquinho... leva algún ingrediente máis secreto que non vamos a contar todo, senón non podedes probalo no Payabarro cando queirades. Vamos a introducir na carta, dado o éxito que tuvo cando celebramos o aniversario, porque foi unha etapa que improvisamos po aniversario do Payabarro. Gustou moitísimo, incluso a xente que di que non lle gustan certas cousas. Entón, decidimos chamalo nugget de tenreira. A idea é comelo envolvendo a folla e comelo dun bocado ou de dous bocados, pero ca folla tamén, porque o que fai é, bueno, me paso al castellano si queréis, porque veo que es igual alguno no, sin problema. No, porque sale mo galego ou castelano, depende de... Entón, a idea é coller a folla, envolvela e comela. Dades a ver tamén o xogo de texturas e tamén de sabores. E como envolve, o verde ten sentido non comer solo de dentro, porque o verde ten sentido para limpiar o graso do produto. Non sei que viño imos levar con isto. Pues bueno, bien, en primeiro lugar, gracias a Brais de Auxía, coñecía tamén personalmente a voso pai, que viña por o meu local, e sempre me sorprendeu a pasión coa que falaba dos seus vinagres, un pouco todas as ideas que tiña cando me falaba de maridaxe e demais. E ademais, bueno, é unha pena, pero é unha alegría que o seu legado siga, porque é certo que decía Alberto, a veces hai moito problema en Galicia con continuar cos legados de xente que fixo moitísimo polo territorio, pola identidade de toda unha zona, a través dun produto que está nas mellores cociñas, eu creo que de Galicia. Así que moitísimas gracias por continuar co proxecto. Con respecto ao viño, eu creo que a veces, bueno, primeiro, estamos falando tamén dun plato en que hai unha molleja, por certo, como moi ben falaba Alberto. Ola, xa destapaches o que? No, Ai. É un nugget. Non o íbamos a dicir hasta o final. Bueno, xa sabedes que sempre alguén ten que romper as sorpresas, vale? Tocoume a min. Pero bueno, non era unha broma. Era unha broma, vale. Bueno, falamos falou Alberto de Abel, e é certo que, bueno, que ao mellor non sei se coñecedes o seu produto, é certo que en Lugo, desde que el botou un pouquiño a mau ao produto cárnico, pois eu creo que hai certos restaurantes que melloraron moitísimo en calidad, e aparte, igual que a todos estes produtos, é a veces moi interesante que nos enseñen a distinguir, non? Porque a veces confundimos calidades, e Abel, aparte, moi didáctico nas súas redes sociales, e aparte moi divertido, aínda que aquí está hoxe moi caladiño, é unha persona moi divertida e moi apetecible ver as súas redes, así que tamén vos recomendo que a sigades. Así que este plato, que ten esta cousa secreta que non vos vou a contar, que claro, non sei como queríais que fixera ahora o maridaxe sin falar do produto, pero... a ver, tes parte de razón tamén. Claro, non claro, entonces, é verdad que me dixeches nuggets, pero pensei que non...
Pero é unha broma, bueno, digo. Sí, porque a xente cando lle dis nuggets é como os nenos. Os nuggets de certas sitios así que coñece todo o mundo, eso todo o mundo, nuggets, eso sí, todo o Bueno, mundo tal. pues vades a ter... Eu invito a que todo o mundo o coma, porque sí que isto fixemos a proba piloto no aniversario, xunto con este señor, e había xente moi, no, eso no, porque eso... E comeu unha dis, ostra, mira, nunca me había gustado, ni nunca me hubiese atrevido a comerlo, hasta que... Vale, bueno, el nugget que vais a probar pues tiene cierta grasa y vamos a tener un jugo reducido y una hoja de sisho que habló muy bien, nos explicó Alberto todas estas sensaciones y que nos van también condicionar bastante este plato, porque vamos a tener grasa, vamos a tener ese toque anisado del sisho y un ligero amargor. Entonces, volvemos a un tinto. Que yo creo que en esto del mundo del vino, creo que a veces hay que darle el protagonismo a la gente que realmente lo hace, ¿no? Y hoy ya tenemos la suerte de que la persona en cuestión pues está aquí con nosotros. Entonces, es un vino tinto de Candela y Valentina que tiene Brancellao, Caíño, Sousón, Garnacha y Mencía. Y es de bodegas Casaldo Canteiro y tenemos tenemos la suerte de tener a Jonathan aquí con nosotros, que creo que es mucho mejor que él os hable de cómo elabora este vino y que os lo acerque desde el punto de vista de la bodega, del viticultor, porque es muy importante conocer los vinos, no solo de los que os lo aproximamos a la mesa, sino el que nos habla del proyecto desde la raíz, desde la viña. Así que, por favor, Jonathan, explícanos un poquito todo. Buenos días. ¿Ahora? Bueno, por cierto, yo no había probado este vino y la verdad que me está encantando. No sé lo que opináis. ¿Lo habéis probado? Bueno, después hablaremos un poco desde el punto de vista, pero ahora vamos a escuchar entonces, a ver si ahora funciona el micrófono. Buenos días. Cada vez que hablo de este vino... Yo creo que se está emocionando un poquito. Entonces, nos va a contar alguna historia que seguro que tiene muchísima importancia para él y para su proyecto y seguramente para su vida personal. Así que cuéntanos. Ay. Intentaré ser breve y no hacerme el romántico ni el melancólico. Pero es que este vino es, antes de nada, es un vino muy buscado. Primero porque el primer año, que aunque nosotros somos viticultores y soy viticultor desde siempre, compaginado con otros oficios, pues y hacíamos vino en casa de toda la vida, pues cuando arrancamos esta locura de proyecto, pues una de las cosas que buscábamos es hacer un tinto, y un tinto bueno, no un tinto cualquiera. Entonces lo que intentamos hacer es la teoría que yo me autoinventé, que es una cepa, un racimo. Entonces lo que intentamos con las cepas centenarias que tenemos en esta copa, de la que hizo mi bisabuelo vino, de la que hizo mi abuelo vino, y ahora hizo mi padre vino y yo intento hacer vino. El primer año salió mal. Bueno, vamos a dejarle que respire un poquito. No, sigo. Perdón. El primer año salió mal por circunstancias y el tiempo es lo que es y la climatología que tenemos nosotros pues es la que es y a veces las cosas no salen bien. El segundo año lo intentamos tanto que no debió salir. No se escucha el micrófono, creo. Esto es para darte ahí un margen de tiempo. Sí, es para darte un respiro.
Bueno, a mí me encanta la emoción y creo que eso es lo importante de poder transmitir todo esto a las botellas y que haya gente que realmente lo transmita al público, ¿no? Porque no siempre podemos ver una persona emocionándose con un proyecto. Creo que eso lo dice todo y que tenemos la grandísima suerte hoy de asistir a alguien que nos está explicando todo lo que significa para él ese proyecto. Y creo que eso es muy importante. Y me voy a emocionar casi yo también. Entonces aquí ya, mañana salimos en la gallega. Seguimos. El segundo año lo intentamos tanto que salió esto que tenéis en la copa. Esto es Brancellao, Sonsón, Mencía, Caño Tinto y Garnacha Tintorera del 24. Esto lleva un año en botella y son 14,8 grados reales. Esto en el Ribeiro es ya no una utopía, esto es casi un algo imposible, pero nosotros lo conseguimos. Le dimos cariño, le dimos amor y como creemos en el futuro, ahora mismo nos están inculcando, nos están intentando mentalizar por todos los lados que el tinto no tiene futuro. Nos están diciendo que hay que reinjertar las cepas de tinto en otras variedades como la Godello para llegar a la godellitis. Tenemos que eliminar todas las cepas de tinto y poner otras clases que sean más productivas, pero no tanto de producción en cantidad, sino también en calidad y en mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo nosotros de Casal do Canteiro seguimos apostando por el futuro. Y por eso vamos a brindar. a este tinto le pusimos el nombre de Candela y Valentina y se llama el tinto de Candela y Valentina, que son nuestras niñas. Bueno. Nuestras niñas que nacieron a la par y al mismo tiempo que este vino que tenéis en las manos. Este vino es terreno, este vino es viña, pero también este vino es futuro. Y futuro no solo para nosotros de Casal do Canteiro, sino también para el Ribeiro, para que el Ribeiro vuelva a ser ese tinto que comenzó hace tantos siglos. Por eso espero que os guste. Perdonad por este romanticismo que llevamos dentro, por este amor por el que apostamos y que te llevamos en nuestro corazón y sobre todo, y lo más importante, que os guste, que brinden con vino y que compren mucho vino. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que vuelvo a decir, yo siempre cuento un poquito mi historia de inicio, porque tiene que ver después un poco como al haber conocido a gente como Jonathan. Yo estudié Derecho y siempre cuento que fui víctima de la anterior crisis, porque a día de hoy ya no sé cuántas crisis llevamos en los últimos años, ¿no? Entonces estaba estudiando oposiciones, se cortó la oferta de empleo público y me vi un poco en una disyuntiva sin saber un poco qué hacer, ¿no? Entonces, pues hice un curso de creación de empresas, como si pensara que en 2 meses aprendía a hacer una empresa, pero bueno, un poco fue la idea, ¿no? Y la idea al principio pues era montar una tienda en el mercado de abastos de Lugo y demás, pero surgió un poco la idea del vino porque había allí una chica que conocía a un cura que hacía vino y me lo presentaron, ¿no? Y entonces resulta que de esa manera llegué a un enólogo que me mostró que el concepto que tenía de vino, que era el de Santiago, el de vinos de Santiago, el de ir de un local a otro tomando vinos, pues no era el adecuado, ¿no? Y conocí una persona que ya en aquel momento me quedé con la boca abierta, como nos podemos quedar hoy con Jonathan, de la pasión que hay detrás de los proyectos. Y en ese momento pensé, quiero continuar por aquí, quiero aprender algo del vino, y fue cuando le dije a mis padres, hay un máster en Santiago, y mis padres casi les dio algo, ¿no? Porque claro, no era solo el máster, eran 5.000 euros de máster, entonces claro, dijeron, pero tía, bueno, pues un poco todo surgió a raíz
de gente como Jonathan, gente que muestra la pasión por el territorio, que ve la continuidad del proyecto y que quiere darle identidad al Ribeiro. Y creo que son muy necesarias esas gentes como Jonathan, porque desgraciadamente en Galicia estamos vendiendo el territorio a gente que no lo conoce. Entonces es muy importante que gente que conoce, que sabe lo que hay en el territorio, lo defienda de esta manera. Y hablaba Jonathan de algo muy importante que no quería tocar, pero ya que lo tocó él, lo voy a seguir a tocar, que es el mercado. El mercado a veces habla, y habla ahora de Godello. Vale, y el Godello está de moda y nos olvidamos de las variedades. Pero sabéis que la historia nos enseña, o desgraciadamente nos debería enseñar, y pocas veces aprendemos. Entonces, como ocurrió antaño con algún hongo, con la filosera y demás, y apostamos por variedades más productivas y de menos calidad y abandonamos las autóctonas, no debemos guiarnos por el mercado, porque lo que funciona ahora, a lo mejor en 10 años, vuelve a estar de moda los tintos o vuelven a estar de moda a saber lo qué. Entonces creo que tenemos que ser consecuentes con lo que el territorio nos da y sobre todo saberlo vender con la exclusividad que deberíamos hacer en Galicia, porque os recuerdo que en Galicia no somos un territorio para vender volumen, somos para vender historias a través de las botellas, como ha hecho hoy aquí Jonathan. Entonces, creo que todo esto es muy importante y muchísimo más importante en el mundo del vino y sobre todo en el mundo del vino en Galicia. Y ya he echado mi speak aquí ahora. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar de la sorpresa que tiene el plato, ¿vale? Vale, a ver qué vea yo por ahí. Bueno, impresiones. Me pasó en la prueba piloto, cuando lo hice la gente no sabía lo que iba a comer, era todo sorpresa, nadie sabía lo que iba a comer. Entonces, claro, cuando le decías a la gente que era una molleja, causaba rechazo. Dices, ostras, la casquería es algo que es muy noble, que lo tenemos que poner en valor, y es algo del aprovechamiento del animal, porque o se tira o acaba, bueno, siempre acaba en el contenedor, sino que me corrija aquí mi compañero Abel. Y hay que poner en valor el producto y el aprovechamiento. Entonces, tanto del animal como de la huerta, como de todo, hay que aprovechar. Y nosotros tenemos que dar ejemplo como cocineros a los demás para que no se tiren las cosas. Y más ahora que en la situación en la que estamos, de situación económica mundial y demás, pues el aprovechamiento de lo que tenemos en nuestra mano, que muchas veces lo tiramos y con ello lo ponemos en valor para disfrute de todos. Deciros que tiene un trabajón enorme trabajar las mollejas. La casquería en sí es un producto muy noble y un producto muy denostado, pero lo ponemos en valor con trabajo, da mucho trabajo, hay que limpiarlo muy bien y limpiar para que a la gente le guste. Y luego le damos una vuelta de tuerca para que guste a todos los públicos. Y luego pues esos contrastes ácidos, dulces y demás que le aporta tanto el vinagre como un poquito de dulzor, la hoja de siso y demás, hace un bocado muy rico, cremoso por dentro, crujiente por fuera. Le hacemos una tempura. O sea, se nos ocurrió, pues normalmente siempre se han hecho en guisos y demás, en estofados y de cazuela. Nosotros le hemos querido dar una vuelta para que sea de un bocado y para acercar lo que es la casquería a todos los públicos. Y bueno, y también me comprometo a que probemos también este maridaje en el Pallabarro, porque los vinos del señor este que se acaba de sentar ahí emocionado, los tenemos también en la carta y entonces este maridaje, que también casualidad de la vida, has hecho el maridaje con este vino y evidentemente nosotros trabajamos con el vino de este señor. Entonces, pues mira, lo podéis probar cuando queráis. Pues si venís al Pallabarro podréis probar este maridaje. Bueno, entonces ya está claro que es una molleja. Sí, Sí. molleja de ternera. Bueno, a ver, ¿quieres contar algo de la molleja? Sí. No. ¿Cómo que no? Hombre, ahora me estás de vergüenza. ahora no vas a ser tímido, tú. Hay dos tipos de molleja, ¿verdad? ¿Trabajas con guión? No. Hay dos tipos de molleja, ¿verdad? Ya ves que aquí se nos rompió totalmente el guión. Y entonces, pues nada, es la molleja de la garganta, del animal, de la ternera, ¿no? Porque de la vaca no tiene molleja. ¿Ves? Yo me enteré de eso el otro día porque yo no lo sabía. Siempre se aprenden cosas nuevas. Pero ¿cómo que la vaca Los no tiene años molleja? La vaca no tiene. No.
¿Por qué? Preguntan por aquí. Vas a tener que hablar. Ay, qué vergonzoso me estaba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te lo transmito. ¿Por qué? A ver si es lo que más controlas. Micrófono. Es un músculo que se reabsorbe cuando las terneras dejan de mamar, ¿no? Nada, es un músculo que se reabsorbe porque en la edad adulta, pues eso, dejan de mamar y se transforma y se reabsorbe ese músculo y luego ya no existe. Entonces la molleja es de ternera. La de la otra parte... No, es diferente, es diferente. Es la que se utiliza para parrilla y tiene pues mucho más grasa, ¿verdad? Más grasa y más... Claro. Entonces cada cosa, cada pieza, cada elaboración para una cosa diferente. En este caso, pues nada, es la molleja que él me recomendó para hacer esto. Él me dio la idea, yo la llevé a cabo, ejecuté y nada, y ahora pues tenemos esto que sorprende a todos. Pues muchas gracias por no condicionaros con la molleja. Bueno, por cierto, lo dije en un principio y el vino me parece que además tiene muchísima estructura, es muy fresco y pues de trago largo en el buen sentido, porque a veces utilizamos esta expresión y parece que estamos diciendo mal, cuando realmente desde siempre, por ejemplo, pues los franceses o demás hablaban de la Pinot Noir, pues precisamente porque era una variedad de esa manera. Creo que aquí lo han hecho francamente bien, creo que es un vino con muchísimas posibilidades y precisamente con un plato pues complejo como es este, con la grasa de la molleja, esta hoja que nos da pues también cierto toque verdor, dulce y ligeramente también un pelín amargo, pues necesitamos pues la frescura del acaíño, el sousón que tiene un poquito más de estructura, la brancellao que nos aporta muchísima elegancia, nos define la fruta roja y yo creo que es un vino que me ha sorprendido y no solamente porque estuviera aquí Jonathan y nos lo explicara, sino que realmente me gusta muchísimo. También solo me queda despedirme. Muchísimas gracias. Gracias a Patricia y a todo el equipo por hacer algo tan maravilloso. Yo prometo ir en los próximos días bueno, próximos días no, que tengo ahí después de junio voy a ir a vuestro restaurante a disfrutar de este maridaje y creo que todos tenemos que señalar en el mapa donde estáis y, por supuesto, aquel señor que no quiere hablar, pero que creo que nos da la posibilidad de probar productos de tantísima calidad. Así que muchísimas gracias a todos. Nada, y para despedirme, muchas gracias por venir, muchas gracias a todo el equipo. Siempre hay que dar valor a la gente que nos está sirviendo, que nos pone las cosas en el plato, que nos atiende. Hacen una labor encomiable los equipos de los restaurantes, el equipo que tenemos aquí presente, que hace todo esto posible, porque sin ellos no estaríamos aquí. Su labor es encomiable y nada, agradecerles muchísimo. Y nada, ya ha salido el sol, entonces nada, a disfrutar. Es que no se van. Por eso, a disfrutar. Nada. Tendrás que probarlo. Vale, pues perfecto. Probar algo ahí. Seguro que sí.